A ver, comencemos por ahí, ¿no? Sí, por favor, porque estoy primero preocupado con la candorosa ingenuidad de algunos. Sí. Francamente. Primero decirle que este es un gobierno fallido, es decir, un gobierno que no tiene destino. Y es un gobierno fallido porque es imposible que pueda funcionar. Exacto. Ni con el anterior gabinete ni con este gabinete. Un Estado fallido es aquel que no puede garantizar la autoridad, el funcionamiento del Estado. Así es. Ese es un Estado fallido. Ese es un Estado fallido, como Haití más o menos, ¿no? Un gobierno fallido porque no tiene programa de gobierno, no tiene cuadros, en el gabinete se encuentran personas, todos de la izquierda, pero unos están vinculados a Sendero Luminoso, otros son apologistas, otros castristas. Los currículos son lamentables. Yo acabo de ver en uno de los programas de televisión, por ejemplo, al ministro de Educación, un horror. Horror, Sendero Luminoso. Agitaba, hombre Conare, Sendero Luminoso, un completo. agitador político. Sí. Y cuando yo lo veía a él, decía, caramba, ¿qué hubiera dicho don Jorge Basadre, por ejemplo, ¿no? O tantos ministros de educación que hemos tenido de altísima calidad, y de él depende la educación de los peruanos. Es un agitador político del CONARE, ¿no? O sea, de Sendero. O a veces, brazo político de Sendero Luminoso. O he visto al ministro del Interior desactivar la erradicación de los cultivos de coca. Eso es muy grave. Mire, es muy grave porque primero va a dañar enormemente la imagen internacional del Perú. Muchísimo, porque tenemos una serie de pactos multilaterales a favor de la erradicación de la supercoca. Lo escuché ahora y dijo que eso no era cierto, que no había dado ninguna orden. A cambio de opinión, otra vez. De repente cambió de opinión, porque hace unos días, conversando con los propios cocaleros, pero por supuesto, él estaba con ellos. Parecía un activista. Bueno, es que yo me baso en hechos, como se había dicho, hechos no palabras, creo que hechos y no palabras. Primero, Bellido, en campaña con su partido, prometió romper relaciones con los Estados Unidos. ¿Correcto? Después prometió legalizar la hoja de coca. Y luego dijo que había que expulsar a la DEA en el Perú. Es decir, la persona que sostiene estos tres conceptos lo nombra primer ministro. Así es. Es lo primero que tenemos, ¿no? Y el que lo nombra primer ministro, presidente Castillo, primero ofreció desactivar el Grupo de Lima, pero también expulsar del Perú al USAID, que es el órgano de los Estados Unidos que ayuda a los programas de desarrollo. Entonces, hay esos antecedentes clarísimos que me llevan a considerar que están en ese camino. Y hay un tercer antecedente, trajeron Evo Morales. Evo Morales, ¿qué dijo acá? Dijo que primero que hay que expulsar a la DEA del Perú, que hay que expulsar a los USAID del Perú, ¿no? Y que hay que pedir una asamblea constituyente. Es decir, si nosotros vemos esos antecedentes y lo que está pasando el día de hoy son perfectamente coherentes, de tal manera que un desmentido sería importante que lo hagan público, que el gobierno y el ministro de Relaciones Exteriores, en este caso concreto, diga: respetamos lo que hace USAID, no vamos a retirarnos del apoyo de la DEA y por ahí comencemos, ¿no? Porque mientras no lo hagan, yo no tengo por qué creer teniendo los antecedentes que tenemos. Y como solamente reconocieron a los Sacaraui, ¿no? Que solamente lo reconocen los comunistas, ¿no? Estamos pues en la dimensión desconocida. Solamente decirle que el 83% de la demanda ilegal de droga va... la producen en el GRAE y el 93% de los narcoaviones va a Bolivia. Esos son datos concretos. Nosotros, el 85-90% total de la producción es para el narcotráfico. Entonces yo digo, no solamente esto afectaría la economía del Perú, sino dañaría inmensamente la imagen internacional de nuestro país, y el gobierno tiene que tener un pronunciamiento claro y concluyente en temas como este, en temas como la Asamblea Constituyente, que ellos saben perfectamente que es ilegal, absolutamente ilegal, pero que lo utilizan, ¿no? Como una especie de banderita, engañatontos, engañabobos, hacer creer a la gente que con una asamblea constituyente se solucionan los problemas de pobreza en el Perú, se construyen hospitales, viviendas, lo cual es falso, porque aparte sería ilegal, no está considerada una asamblea constituyente, usted está mintiendo a la prensa. Entonces yo pregunto, presidente Castillo, ¿usted está a favor o no de una asamblea constituyente? Es un tema fundamental para el presidente y para el gabinete, porque lo que queremos ya en este tiempo es tener un poco de tranquilidad y un poco de paz, ¿no? Yo me adelanto, no te va a contestar. Pues seguramente, aunque él estaba a favor de una asamblea constituyente, yo lo he visto con el puño en alto. Entonces,
hechos y no palabras. Pues no tengo por qué creer. Y yo en lo personal, si me preguntas, yo creo que es un gobierno fallido. No tiene ni siquiera bancada el día de hoy, no tiene bancada, no tiene fuerza política, no tiene programa, porque nosotros no sabemos si está vigente o no el programa inicial de Perú Libre, ¿no? Comunista. A eso yo voy. Es un gobierno sin rumbo, sin destino, sin orientación. Y esto es algo muy grave, en circunstancias dramáticas para el Perú, no solamente por la cantidad de muertos, sino por las deficiencias que tenemos en el ámbito sanitario. La gran parte de la población no tiene agua, no tiene servicios fundamentales, la economía ha colapsado, hay 1.600.000 personas que han perdido el empleo y no lo han recuperado. Entonces estamos en una situación angustiosa, a lo cual tenemos que sumar algo que es muy grave, Pepe, Rafael. El altísimo índice de criminalidad, claro, el sicariato, los asesinos. Así es, en parte es consecuencia de lo mismo que has dicho antes, de la crisis de empleo y de no, sienten economía. que no hay autoridad, que no hay gobierno, Además, que pueden hacer lo que se les da su gana. En vez de poner Así un es. líder que maneje esto, que inclusive involucre seriamente a la Fuerza Armada, porque los barrios viven aterrorizados por lo que está pasando, coloca una persona que tiene un volumen inmenso de sanciones y que evidentemente no ha sido separado de la policía y no genera confianza en su propio personal. Pero bueno, estos son temas que a mí me preocupan, pero si ustedes me permiten en esta conversación libre, ¿no? Sí, hay un tema que a mí me preocupa muchísimo. La infame denuncia de la fiscal de la Nación, ¿no?, contra el expresidente Merino, contra los Flores Arauz y contra el ministro del Interior. Yo eso sí lo quiero exponer muy rápidamente. Por supuesto. Ha terminado una investigación de un año. A esa investigación han sido citados 50, 60 jefes de la policías. Ni uno ha dicho que recibió órdenes de que se actuara ilegalmente. ¿Sabes por qué? Porque hay protocolos, Porque el protocolo para el operativo lo hace el jefe del operativo y lo aprueba el subcomandante general de la policía. ¿Y ellos qué dijeron? Ese es el protocolo. Acá no ha intervenido ni antes los Flores Arauz, no ha intervenido ni siquiera Merino, el ministro no ha intervenido el Ministerio del Interior, de tal manera que eso es una teoría que se cayó, porque es falsa. Lo segundo que quiero decirles es que también se pasaron como cientos de documentos, se revisaron, no hay nada. Lo tercero, que señalaron ellos que había habido un uso desproporcionado de la fuerza. Se comprobó que no era así, porque la policía, y lo hemos visto en las imágenes, fue violentamente agredida, insultada, apaleada, golpeada. ¿Por qué no dicen que hubo 52 o 53 policías en el hospital? 84. Nosotros hemos visto, Pepe, por ejemplo, al policía resguardando el Congreso de la República. Yo he escuchado los insultos y cómo entraban y le arrojaban pintura roja. Eso no dice en absoluto la señora fiscal de la Nación. Para Lucho, ellos esa gente no hizo nada. Lucho, permíteme interrumpirte en una cosa. Tú, Pepe y yo pensamos exactamente lo mismo sobre ese tema. Aquí la clave, y tienes toda la razón en lo que estás diciendo y mucho más. Aquí la clave de esto son dos cosas. Primero, que los medios de comunicación en esa época, en noviembre del 2020, no habían reaccionado como han reaccionado ahora, tarde y lamentablemente mal. Porque en esa época, lo único que sacaban en pantalla, salvo nosotros, salvo Willax Televisión en cuanto a los medios de comunicación televisivos, eran supuestos abusos de la policía contra los indefensos delincuentes que estaban atacando a la policía. Los medios estaban todos apoyando al sinvergüenza de Sagasti. Y asusando. Asusando, exactamente. Entonces, ¿quiénes son los culpables de eso de aquí? No es Antero Flores Arauz, no es Manuel Merino, no es el ministro del Interior de entonces. Son, en el fondo, los comunistas y los caviares que agitaron y los medios de comunicación que alentaron eso. Yo he visto como tú
a los morados que pero votaron para que se quede el lagarto en el cargo, a los morados desfilando y gritando a favor de él, entre ellas a la que hoy día es primera ministra. Exactamente. Estaba desfilando y marchando claro, a favor de este señor. Otra vez hay que recordar esas cosas. Por eso hay que recordar, nosotros lo hemos visto. Nosotros hemos visto a Turbas yendo a la casa de Merino, de Antero Flores Arauz, insultándolos, amenazando a su familia. Hemos visto. Y la señora fiscal de la Nación no ha visto nada. La señora fiscal de la Nación no ha visto, no tiene ninguna ética. Cómo un energúmeno entró al Parlamento y le metió un puñete en la cara y le rompió la nariz a un congresista. Eso no ha sido denunciado. Eso no, ni siquiera investigado. Ni siquiera investigado. Pero quiero decir algunas cosas más. Nadie sabe cómo murieron. Claro. ¿Quién los mató? No hay ningún informe pericial que diga cómo murieron ninguno de los dos. Pero jóvenes. lo que sí se sabe es que tenían antecedentes penales. Pero agrego. Se dice que murieron por cartuchos de perdigones. Muy bien. Sí. Quizás lo que no se conoce acá, y lo conocí en su oportunidad por la policía, es que el Ministerio Público inmediatamente fue a todos los almacenes de la policía. ¿Y sabe qué comprobó? Que no había un cartucho. No, estaban prohibidos de usarlos. No pueden haber sido, fue un hecho político, lo utilizaron políticamente. Yo he visto a Sagasti, por ejemplo, dar homenaje, estar en el palco de observadores cuando juramentó a los padres, a los familiares de estos señores. Sí. He visto al ministro de Cultura organizar con el embajador de España en el Perú, en el lugar de la memoria, un gran homenaje a estos dos. A estos dos con antecedentes penales. Es un diplomático de carrera con el rango de ministro. Entonces, todas esas cosas lo hemos visto, y además hemos visto que se barrió ignoblemente con todo el alto mando de la Policía Nacional, incluyendo a su comandante general, que no había participado de los hechos, estaba internado en cama SUSI, pues entubado por COVID. Entonces, ahí llega un momento que esto se investigue en profundidad, porque yo me hago una pregunta, Pepe. Sí. Rafael, ¿por qué no se investiga a Sagasti? Claro, por la muerte de Trujillo. En Virú murieron 5. Exactamente. Pero algo más, ahí murieron con bala, está probado. Entonces, hay dos tipos. Ahí hay videos incluso. Y está comprobado que fue muerta por bala. Entonces, estos son los malos, esos son los buenos. Y mañana, cuando ocurra alguna manifestación, Dios no quiera, y hay un enfrentamiento con la policía por una toma de carretera y muere 1 o 2 personas, van a enjuiciar a Castillo, que no tiene nada que hacer. Es miserable doble rasero de la señora Ábalos, que además está comprometida en su ascenso para llegar a la Fiscalía de la Nación con el lagarto Vizcarra y por supuesto posteriormente con el expresidente Sagasti. Pero solamente con esto concluyo. Aparte, el señor Ábalos, quizás usted no conoce, el señor Merino y el señor Antero Flores Arauz son 2 personas honorables, respetadas en la comunidad. Nunca han tenido una mácula, una tacha en su vida. Son buenos profesionales, demócratas. No hay derecho de enlodarlos en una acusación de esa naturaleza que lastima su dignidad y lastima la dignidad de sus familias que pasaron por un momento muy difícil. Y termino diciendo sobre el tema, la mejor demostración que ellos no incentivaron es que Merino renunció para que no siga la violencia. Exactamente. Entonces estamos ante un caso, mira Rafael, que desborda el tema personal porque es una actuación dirigida a perforar nuestro sistema democrático, a hacer polvo, ¿no?, del Estado constitucional de derecho, que nadie lo puede pasar por alto. Se trata, hay que defender normas, hay que defender principios. Yo creo que es una obligación democrática de todos hacerlo. Déjame añadirte, perdona Pepe un segundo, déjame añadirte sobre esa misma denuncia lo siguiente. La denuncia de la fiscal de la Nación no muestra relación de los acusados con el hecho, en ningún momento. Segundo, no fundamenta la acusación ni da ningún elemento de convicción para poder acusarlos. Tercero, no cita ningún precepto jurídicos contra los cuales ellos hayan actuado. Y finalmente no ofrece, porque no podía haberla, ni una sola prueba. ¿Sabes lo que dice? Omisión impropia. Imagínate. Que ellos debieron prever lo que iba a ocurrir y debieron tomar medidas. Entonces, esto sí es doloroso, porque yo creo que el Parlamento debe pronunciarse, el defensor del pueblo debe pronunciarse, la Junta Nacional de Justicia debe pronunciarse. Están de por medio principios fundamentales de la democracia y los derechos ciudadanos, ¿no? Oye, y perdón, déjenme decir algo. Cualquiera de nosotros,
cualquiera de nosotros puede acusar constitucionalmente. Tendrá un congresista que hacer suya la denuncia. Lo que me parece grave es que la fiscal de la Nación sepulte la pericia que demuestra que la policía no lo mató. Por supuesto. Las canicas que mataron a los manifestantes no entraban en las escopetas policiales. Sí, no hay. No, así es. Esto más bien apunta a que fueron impactados por proyectiles de terceros que estaban buscando un muerto, precisamente, que estaban buscando un muerto. ¿O no has visto, así Pepe, que ahí lo que tienen que hacer es buscar a los homicidas verdaderos. Eso es parte de una conspiración política muy grave y muy seria, este es un ¿no? caso histórico. Tú estás, cuando ocurren estos acontecimientos, la policía declara intangible la zona, nadie puede entrar. Ellos entraron, pues, ¿no? Protege el Parlamento para que no entren a incendiar, sabe Dios a qué. Entonces los castigan, votan a todo su comando. Oiga, la policía se le respeta, la policía no es un conjunto de monigotes que usted lo puede poner y sacar, es gente que ha dado su vida por el Perú, que nos protege, y ahora que vemos, por ejemplo, este aumento de la criminalidad, yo veo cómo la policía se faja, se agarra a balazos, defiende al ciudadano, no merece ese maltrato, y que los involucren a través de su ministro del Interior de ese momento, es un hecho lamentable para todos nosotros y que tuvo un clarísimo cariz político. Y demuestra este hecho, esta denuncia horrorosa e infame contra Merino y contra Antero, demuestra la politización de la Fiscalía. Eso es muy grave, porque ellos en su momento tuvieron que haber denunciado al señor Vizcarra, comenzando por las pruebas rápidas, que originaron miles de muertos en el país. Algo que es importante, ¿no? Mira, yo conozco y pido a la Cancillería que me diga si yo estoy diciendo no la verdad. La Embajada del Perú en Estados Unidos actuó con inmensa eficiencia para tomar contacto con Pfizer y traer las vacunas. O sea, hizo todo su trabajo, envió al gobierno de Vizcarra el protocolo, o sea, qué se debía hacer para comprar las vacunas, el costo de las vacunas y el precio. Ellos han estado encima de esto y no quisieron comprar, no compraron. Recién se compró cuando ingresó al poder Sagasti. Ahí se compró y habían pasado varios meses, y en esos varios meses han muerto miles de seres humanos, miles. Por supuesto que esto no le interesa a la señora fiscal de la Nación. Entonces el señor Vizcarra está ahí alegre, caminando por las calles, cuando acá hay un caso sumamente grave que es muy simple. ¿Sí? ¿Por qué, señor, no compró usted las pruebas? ¿Es cierto o no que la Cancillería le dijo está todo en orden, está el protocolo, está el precio, están los productos? Una vez más, Lucho, y no me voy a cansar de decirlo, una vez más, la gente no se entera de la verdad de las cosas porque los medios de comunicación se las han ocultado o se las han tergiversado. Les han vendido exactamente la versión contraria. Y eso es una responsabilidad enorme que no han pagado una serie de medios de comunicación. Ahí están los responsables de toda esta desgracia que nos están ocurriendo, de haber apoyado a sinvergüenzas, sabiendo en muchos casos simplemente porque recibían financiamiento a través de publicidad estatal. Lo que han hecho los medios de comunicación en su gran mayoría, con las excepciones que todos conocemos, con la excepción de Expreso, por supuesto, con la excepción de Gestión, con la excepción de Correo, gracias a su director Iván Slopovich, no gracias al grupo, al comercio, que son los que han tenido la responsabilidad enorme sobre todo el conglomerado de ellos. En fin, no podemos dejar de mencionar cada vez más, o sea, en cada oportunidad, la responsabilidad en todas estas cosas de los medios de comunicación. Bueno, esa acción o omisión ha generado esta crisis. Pero por supuesto. Porque han muerto miles de seres humanos. Y yo digo, hasta ahora, señora fiscal, no se le ocurre a usted llamar a la Cancillería y decir, por favor, envíeme los papeles. Claro. No, para ver, oiga usted, ¿por qué no compraron? La gente se moría en Lima. Hemos visto a gente desesperada por una cama UCI llorando en las puertas de los hospitales para que la den a un padre, un familiar suyo, y simplemente no les hacían caso. Entonces, esa gente tiene que ser investigada, tiene que responder por sus actos, y no, pues no dirija a los cañones o los escopetazos a quienes intervinieron con todo el Parlamento, a excepción de los morados y los comunistas, para que lo vaquen a Vizcarra. Para que vean cómo se protege al señor Vizcarra. La denuncia, el 19 de agosto del 2020, ingresó a la Fiscalía de la Nación la denuncia contra Martín Vizcarra por genocidio y otros delitos. El entonces presidente
tenía conocimiento de que las pruebas rápidas daban resultados equivocados sobre la COVID-19, pero gastó dinero público en ellas con trágicos resultados. ¿Saben cuánto tiempo lleva esta denuncia? 14 meses. Así es. 14 meses. Está en el último cajón del Y el señor Huerta, del fiscal. el doctor Huerta sigue malinformando ahora con otras cosas. ¿Recuerda que decía para alentar las marchas? Dijo, las marchas no contagian. Por si acaso, las marchas no contagian. A pesar que los informes en esa época decían que sí contagiaban. Y sin embargo, escribe todas las semanas en el diario El Comercio y lo entrevistan, o incluso tiene un programa en RPP. Entonces, ahí siguen los medios, determinados medios de comunicación, fomentando las gravísimas irresponsabilidades que han originado mucho del caos que estamos viviendo. Pues, decirte ya sobre, terminando ese caso, que el punto no solamente jurídico, sino el punto es moral. Hay que defender el honor y el prestigio de las familias que en una acusación de estas son arrastradas acusándolos de criminales o de asesinos sin ningún motivo. Y eso debe pensarla muy bien la señora fiscal, que debe entender que el poder no es eterno, que el poder es transitorio. Y debe pensarlo también muy bien la Junta Nacional de Justicia, que para eso fue nombrada, ¿no? Para intervenir, para dar opinión, para hacer algún informe sobre hechos dolorosos como este, que yo creo que han merecido, sí, que nadie respalde esa denuncia, y seguramente con los días esto va a ir incrementándose. Por supuesto. Muy bien, Lucho, muchas gracias. Muy bien, excelente. Lucho, muchas gracias.